Entonces, bueno, lo vamos a ver aquí en una presentación. Es la unidad 4 de toxicometría. Y básicamente, pues lo que vamos a aprender es cómo se hacen estos estudios y se establece la relación entre la dosis y el efecto, que es lo que estudia la toxicometría. Previo, vamos a ver algunos conceptos también importantes para establecer esta relación dosis-efecto. Es como parte de la evaluación del riesgo de las sustancias. Entonces, se hace un estudio científico para identificar los efectos a la salud causados por exposición a las sustancias. Y algo importante, que es lo que vamos a ver en esta unidad, es esa relación entre la cantidad de sustancia con la magnitud de los efectos. Aquí estos dos conceptos que también luego los utilizamos de manera indistinta, pero cada uno tiene su significado. El concepto de riesgo, que es la probabilidad de que ocurra un efecto adverso, y el concepto de peligro, que es como una característica intrínseca de las sustancias de producir efectos toxicológicos. Pues no es lo mismo hablar de riesgo que de peligro. En este les pongo un ejemplo de, pues para que se entienda un poco mejor lo que es peligro y riesgo. Por ejemplo, los coches en la carretera tienen la característica, pasan a cierta velocidad, pueden producir un daño si nos atropellan. En sí, el coche en la carretera que viaja a cierta velocidad es un peligro. Ese sería un ejemplo de una característica intrínseca. Aquí no es una sustancia, pero igual podemos hacer la analogía. El riesgo puede variar. Hablábamos de que el riesgo es la probabilidad de que ocurra un efecto adverso. El peligro sería esa característica en este caso del coche, de producir el daño. Y el riesgo sería la probabilidad de que eso ocurra. Aquí, pues, el riesgo puede modificarse, puede ser alto, a lo mejor si cruzamos en un sitio no indicado y cuando vienen muchos coches, estaríamos en alto riesgo, pero puede bajarse ese riesgo si atravesamos cuando está el semáforo en siga para nosotros o utilizamos un puente peatonal. Y siguiendo las indicaciones, todavía va a ser más bajo si atravesamos por el puente que si atravesamos corriendo antes de que nos alcance el coche. Ese sería un riesgo muy alto. Ahí puede variar el riesgo. Acá este es otro ejemplo. Este sí es de una sustancia del mercurio. El mercurio es un metal pesado, es muy tóxico. Vamos a ver después algunas de sus características, pero tiene efectos neurológicos bueno, diferentes efectos. Sus efectos son muy adversos, puede ser mortal el mercurio. Incluso en cantidades muy bajas puede ser mortal. Lo que en este ejemplo, pues, ese serían las características intrínsecas del mercurio, todos los efectos adversos que puede producir el mercurio. Es una característica, es una sustancia peligrosa. Ahí se han detectado muchos cuerpos de agua en los que hay mercurio, cierta cantidad de mercurio. Y habitan ahí animales y algunos de ellos son comestibles, por ejemplo, peces. Lo que se ha visto con el mercurio es que al puede que haya en el agua una muy pequeña cantidad que a lo mejor si vamos y tomamos, bebemos esa agua, no nos produce tal toxicidad porque es una cantidad muy pequeña. Si tomamos una vez de esa agua, pues no va a ocurrir nada. El problema a lo mejor sería que la estuviéramos tomando de manera recurrente y entonces ocurre una bioacumulación por mucho tiempo, pues se va a ir
acumulando en nuestro organismo. Lo otro que puede incrementar el riesgo de intoxicación es que consumamos estos animales que viven en esa agua. Por ejemplo, tenemos aquí algunos peces, algunos de ellos son en la cadena alimenticia, en la cadena trófica, son como de los primeros eslabones, las sardinas, las anchoas, estos arenques, son de los primeros eslabones en la cadena alimenticia. A lo mejor se alimentan de pequeños animales o algas, y esas diminutos animales, microorganismos de los que se alimentan las sardinas, ya, ya también contienen mercurio porque lo están absorbiendo del agua. Y aquí algo que sucede con el mercurio es que en la medida en que se avanza en la cadena alimenticia, en los eslabones de la cadena alimenticia, la concentración de mercurio va incrementando. Entonces, pues no es lo mismo que tomemos agua a que nos comamos a los microorganismos que viven en el agua o a que nos comamos uno de estos peces que ya se alimentaron de los microorganismos y que están tomando agua. Estos animales, las sardinas, las anchoas, los arenques, están acumulando, y hablamos de bioacumulación, bioacumulando el mercurio en mayor proporción que la que hay en el agua. A esto se le conoce como biomagnificación. Incluso los otros depredadores que se alimentan de estos lo van a concentrar en mayor cantidad. Por ejemplo, todos estos viven ahí mismo, pero vamos a encontrar mayor concentración en este atún, en el pez espada y en estos peces que se alimentaron de estos otros peces, porque lo van a acumular en mayor, están más arriba en la cadena trófica y como se estuvieron alimentando a lo mejor durante toda su vida de estos otros peces que ya contenían mercurio, ellos en realidad ya van a tener una mayor concentración de mercurio. Aquí el riesgo en este ejemplo pues va a aumentar en la medida en que comamos estos peces o estos peces, y sería un punto de comparación. Por ejemplo, aquí tenemos de alto riesgo consumir pescado contaminado con altos niveles de mercurio. Estos estarían más contaminados. Un riesgo moderado, consumir los que tienen menos mercurio, y un nivel de riesgo bajo, pues consumir los que tienen, sí sería más riesgoso comer atún que comer sardinas por esta probabilidad de que haya una mayor concentración de mercurio en atún que en sardinas, por esta biomagnificación, que es esta diferencia en la concentración a medida que se avanza en la cadena trófica. Aquí, bueno, están estos ejemplos. Si se consume, sería alto riesgo si se consume pescado que se sabe que está desarrollándose en agua contaminada, sería mucho más el riesgo a que se consuma un pescado que no está creciendo en agua contaminada o donde las concentraciones también son mucho más bajas. Entonces, hay maneras, aquí lo que quiero resaltar es que hay maneras de disminuir o de estar en mayor riesgo, aunque la sustancia sea peligrosa. Esto es una característica de la sustancia, pero sí el riesgo puede variar. No sé si me di a entender con estos dos conceptos. Sí, todo bien. Todo bien, sí, gracias. Y bueno, aquí en esta imagen vienen cómo se evalúa el riesgo. Aquí lo que se trata finalmente es de, primero, caracterizar las sustancias si son peligrosas como sus características intrínsecas, y luego establecer
las medidas para minimizar ese riesgo. Hay varias etapas en las que se hace esta evaluación hasta determinar cuáles son la mejor manera de manejar el riesgo. Aquí se comenzaría con la identificación del peligro, la evaluación de la relación dosis-efecto toxicológico, que es básicamente de lo que se trata esta unidad. Esto lo vamos a ver en la siguiente, la evaluación de la exposición, la caracterización del riesgo y el manejo del riesgo, que ya sería poner como las reglas de qué manera se puede evitar el, el riesgo de sufrir efectos toxicológicos. En esta primera parte, la identificación del peligro, pues de lo que se trata es de obtener información de las sustancias, hablamos de toxicología, de las sustancias que potencialmente pudieran tener efectos adversos. Aquí, bueno, básicamente es esto, hablar de las propiedades o determinar las propiedades físicas y químicas de la sustancia, establecer una relación entre las características de la sustancia con los efectos en la salud. Esto ya es como parte de la investigación toxicológica, estas investigaciones prospectivas, que son estudios en los que a partir de una exposición a las sustancias, eh, se va a observar después algunos de los efectos que pudieran ir apareciendo, ya sea en el momento o a corto plazo o a largo plazo después de la exposición. Hablamos por eso de investigación prospectiva, se toman datos de observaciones de lo que sucede después de una exposición, de algunos efectos que pues no estaban manifestándose en el momento de la exposición y antes. Entonces se buscan, generalmente estos estudios de investigación prospectiva, generalmente son estudios hechos en animales de experimentación, donde, bueno, está controlado cuánto, incluso diferentes dosis de exposición y observar qué sucede a corto plazo. En los animales, pues se hacen eh, sacrificio de los animales para tomar muestras, hacer análisis de los tejidos, de los órganos. Previo a hacer ese sacrificio se hacen investigaciones de comportamiento, mm, de algunos efectos. Entonces, son estudios toxicológicos prospectivos. ¿Qué va a suceder posteriormente? Ahorita lo vamos a volver a mencionar, pero estos estudios, como les decía, pueden hacerse de manera inmediata. ¿Qué sucede de manera inmediata? O dejar vivir al animal también para observar qué va sucediendo después de un tiempo de exposición. Les digo, usualmente estos son en animales, pero sí también hay estudios prospectivos de investigación prospectiva en humanos. Mm, Aquí, pues la exposición tiene que ser, puede hacerse como intencional, hacerse una exposición intencional e igual estar observando la aparición de algunos efectos. Más comúnmente en humanos es como observar qué sucede después de una exposición accidental. De ahí se obtiene, o sea, y se ha obtenido mucha información. El, por ejemplo, un derrame de alguna sustancia y se sabe que cierta población pudo tener exposición a esa sustancia, estuvo tomando agua contaminada durante algún tiempo. Y entonces se empieza a observar al menos a un grupo, tal vez a una muestra de esa población que estuvo expuesta, algunos efectos. Se empiezan a hacer observaciones, se analiza a lo mejor periódicamente algunos parámetros, química sanguínea, química de orina, comportamiento, daños neurológicos,
observación de algunos otros efectos y manifestaciones enfermedades que pudieran ir apareciendo para tratar de correlacionarlas con la exposición. A veces en eso es como más difícil establecer esa relación entre la dosis, por como fue accidental, es complicado determinar a cuántos estuvo expuesto. Pero es una manera de hacer esta investigación, y en ese caso, bueno, siempre en todas las investigaciones se requiere un grupo control. Cuando se tienen los animales y lo tienen en el laboratorio controlado, se sabe que, bueno, de esta jaula tenemos expuestos a 0,1 miligramos, esta a 1, esta a 10, y tenemos un grupo control que no estuvo expuesto. Eso en animales, pues así se maneja. Igual cuando la exposición es accidental y es en humanos, también se tiene que tener un grupo control de observación. Se selecciona un grupo de personas que a lo mejor con características parecidas, pero que no estuvieran expuestas a las mismas sustancias, y así establecer una correlación de, de la dosis y de la exposición de las sustancias con respecto a la aparición de algunos efectos toxicológicos. Bueno, aquí se habla de los presentes en los alimentos, pero presentes en el ambiente, determinar los agentes que pueden causar efectos nocivos a la salud y que pueden estar, pueden ser de presencia ambiental. Esto es un poco lo que ya comentaba, la correlación de la estructura y la actividad. Estos son algunos de los parámetros físico-químicos: punto de ebullición, presión de vapor, hidrosolubilidad, este coeficiente. Esto de la solubilidad es muy importante, y hay estudios así muy sistemáticos, hasta hay programas de software donde se meten así como los parámetros, las características de alguna sustancia nueva para tratar de establecer con lo ya conocido eh, qué efectos pudiera ocasionar a la salud. Esto es parte de la investigación que se hace. En este caso, pues ya es como que de muchas sustancias ya se sabe que tienen o qué tipo de efectos produce. Entonces se trata aquí como de establecer una relación de esa estructura y bueno, de los parámetros fisicoquímicos y de la estructura química con la actividad toxicológica. Y aquí mencionamos algunos de estos parámetros fisicoquímicos. Igual puede ser, por ejemplo, en estas sustancias orgánicas, se ha establecido, por ejemplo, el grado de toxicidad que tiene una sustancia que tiene un anillo aromático, y, y cuál es la toxicidad de una sustancia que tiene más de un anillo aromático o en diferente posición, o los sustituyentes en un anillo aromático, pensando en sustancias de esa naturaleza. Que todo eso, su estructura va a tener relación con estos parámetros físico-químicos, pero con base en eso, pues va a obtener o se va a poder, más bien, bueno, es lo que se busca, establecer que haya una relación entre eso, o buscar si la hay, entre esas características y el grado de toxicidad. Todos estos parámetros van a conducir y están estrechamente ligados con el siguiente punto, que son los parámetros de destino biológico ambiental, porque pues sus características físico-químicas determinan cómo si se pueden biodegradar o no. Hay sustancias que son de muy difícil biodegradación, se habla de que son recalcitrantes. Las enzimas existentes en la naturaleza difícilmente los atacan porque tienen una estructura muy compleja, y esas tienden como a acumularse más en los tejidos, que también va a depender de este coeficiente de partición, de qué tan hidrosoluble sea o liposoluble sea.
De todo eso depende, pero sí una sustancia que no se biodegrada, probablemente se bioacumula, porque el organismo no la puede eliminar. Bueno, estas otras propiedades de absorción y adsorción, aquí hablando, podríamos hablar de material biológico, si por ejemplo, plantas que lo absorben, en dónde queda acumulado en su interior, o si queda adherido a la superficie de algún organismo, de las propias plantas, o del propio material eh, no biológico que forma parte del ambiente, también puede darse estos procesos de absorción o adsorción. Las reacciones las reacciones químicas, pues, también tienen que ver con las propiedades fisicoquímicas, pero las reacciones químicas que se llevan a cabo, aparte de las reacciones biológicas, en el ambiente, por ejemplo, la fotooxidación o fotorreducción y reacciones, en este caso, que dependen de la luz. Igual hay otras reacciones químicas de oxidación y reducción que pueden llevarse a cabo en el ambiente y que van a condicionar no solo la persistencia de la sustancia en el ambiente, sino también la actividad toxicológica de esas sustancias. Y bueno, la otra, que todo esto tiene relación, los parámetros de toxicidad. Aquí, pues, se hace una evaluación de la toxicidad aguda, toxicidad subcrónica, toxicidad crónica, que tiene que ver con la exposición y es, algo que vamos a ver en la siguiente unidad, el tiempo de exposición. La carcinogénesis y la teratogénesis, que también ya conocíamos de esto, bueno, ya hablamos en la unidad pasada de estos términos. Esto es un poco abundando en estos estudios toxicológicos. Como les comentaba, los estudios se hacen en animales de experimentación. Usualmente, el para la mayoría de los estudios toxicológicos se hacen ensayos en mamíferos, hay ensayos de mamíferos, usualmente roedores, es como lo más común. En varias especies, se plantea el uso de varias especies para establecer diferencias entre unas y otras. También hay muchos estudios toxicológicos ya actualmente en plantas, en bacterias, en otros animales pequeños, por ejemplo, estudios de toxicidad en animales acuáticos, que pueden ser peces, los propios peces, o animales más pequeños, como los rotíferos. También, en eso se hacen estudios toxicológicos. Aquí, cuando queremos conocer qué sucede con los humanos, pues lo ideal es como que utilizar una especie que tenga más proximidad, o parecido con los humanos. Entonces, por eso, los resultados de los estudios de toxicidad en mamíferos son muy importantes. Aquí les pongo el puerco, porque, pues, genéticamente somos muy parecidos. Y también los resultados obtenidos de estudios de experimentación, de estudios toxicológicos, hechos en cerdo, todavía aportan información como más cercana a lo que sucedería en humanos. Hay estudios incluso en algunos otros primates, en simios, que pues todavía a veces es como más complicado por cuestiones éticas en parte y porque también los grupos de estudio no pueden ser en ese caso muy numerosos, entonces los resultados a veces salen un poco más sesgados. En cambio, cuando se utilizan roedores, pues ahí sí es más fácil tener grupos de evaluación de, no sé, 10 y cada grupo 10 o 20 o 30 o 50. En cada grupo, la observación finalmente es más precisa cuando se hacen en roedores. Aquí, pues, algunos
modelos animales que se utilizan para extrapolar algunos de los efectos y, eh, como que aportan información directamente a lo que ocurriría en humanos a partir de la experimentación en estos animales de experimentación. Por ejemplo, evaluación de la aquí, modelo animal, evaluación de la presión sanguínea. Estas especies son las más utilizadas, rata y ratón. Sería, por ejemplo, aquí exponer a estos animales a diferentes concentraciones de las sustancias y observar el efecto. El efecto que se va a observar en ese experimento es la hipertensión arterial. Entonces se puede establecer una correlación entre la concentración de exposición y el efecto que sería la hipertensión arterial. Y así, bueno, acá miren, por ejemplo, con bovinos, eh, el bocio, y bueno, lo que se observa es el efecto. También aquí sería exponer a la sustancia que probablemente provoque bocio. Si es congénito, seguramente se está hablando de que son hembras preñadas y a lo mejor se exponen y se observa los efectos en las crías al nacer o durante el desarrollo o posteriormente. Esto congénito podríamos relacionarlo con la teratogénesis. Eh, Alergia, vean aquí, los estudios de alergia se hacen en conejos, es uno de los efectos. Generalmente las alergias no tienen tanta correlación, al menos directa, con la cantidad de exposición. Hay individuos que a muy bajas concentraciones responden, tienen una reacción de hipersensibilidad de este tipo, y otros que a dosis mayores. Entonces, no hay allí como una correlación muy directa con las reacciones de hipersensibilidad. Estos son algunos de los puntos que se observan en animales: aspectos físicos, postura, salivación, lagrimeo, comportamiento, consumo, actividad, agresividad, em, reactividad pupilar, electroencefalograma, observaciones hematológicas, el conteo de algunas células, leucocitos, eritrocitos o plaquetas, química sanguínea, por ejemplo, glucosa, colesterol en sangre, química en orina, proteínas, sangre. Aquí ya sería después del sacrificio, el análisis histológico de los tejidos para hacer estas observaciones. Entonces, en estos estudios toxicológicos, lo que se busca es establecer, por una parte, la relación entre la dosis con algún efecto. Generalmente cada efecto se estudia de manera independiente. Por ejemplo, o bueno, puede hacerse un estudio y decir, bueno, vamos a estudiar qué efecto tiene sobre la salivación, en el comportamiento, la agresividad y bueno, qué sucede con las células del hígado. Entonces se exponen a los animales de experimentación y se hacen las observaciones pertinentes. Puede ser que en cada uno de los grupos de diferente concentración a la que han sido expuestos se manifiesten algún tipo de efecto. Tiene que estarse como muy abierto a qué va a suceder eh, para hacer las evaluaciones correspondientes. Y generalmente ya se tiene como la visión de qué es lo que se va a observar. Por ejemplo, que una sustancia a lo mejor aumenta la glucosa en sangre, es posible que modifique la glucosa por antecedentes que se conocen. Em, y entonces se hacen observaciones, va dirigido el estudio a determinar que después de la exposición a la sustancia, qué tan, qué tanta variación en los niveles de glucosa ocurren.
Sí, todo son estudios de esto de investigación prospectiva, se hace la exposición y luego se va observando en tiempo posterior los efectos, y ya sea que sea en humanos, probablemente por exposición accidental, igual teniendo un grupo control y haciendo las observaciones de los efectos que se puedan ir manifestando. Y el otro, aquí esta investigación retrospectiva es al revés. Aquí es como que se empiezan a ver las manifestaciones. Esto se hace mucho más en humanos, esta investigación retrospectiva. Se habla incluso de epidemiológica, por ejemplo, que en cierta población empieza a ver, a detectar que hay muchos casos de problemas renales. Y parece como que fuera una epidemia. Entonces, como para ver con qué está asociado, pues se hace una investigación de cada una de esas personas que manifiestan esta como enfermedad renal. Y entonces se trata de sacar como en común si tuvieron una exposición a la sustancia, pero en retrospectiva, en qué momento, hace cuánto tiempo tuvieron, a lo mejor estuvieron tomando agua con exceso de metales o de flúor. Y entonces, se hace el análisis, ya bueno, se hace como encuestas para ver primero, qué cuál fue su historia de exposición a determinadas sustancias, y se saca lo que tengan en común. A lo mejor ya es si se sabe que hay en una población y se sabe que es una zona minera y que el agua seguramente está contaminada, eh, se trata de buscar si en verdad hay una correlación del consumo de esa agua contaminada con, con los efectos que se están manifestando, que se están siendo observados. Aquí pues ocurre, la investigación es en retrospectiva, es la aparición de los síntomas y luego tratar de dilucidar qué fue lo que ocasionó. Lo que lo ocasionó, si estamos hablando de sustancias toxicológicas, pues tratar de investigar si hubo la exposición a alguna sustancia en algún momento en todas estas personas que ahora están teniendo en común algún efecto adverso, algún efecto toxicológico. Entonces, bueno, esto lo vamos a retomar en la siguiente unidad, pero es importante, mm, por una parte, la dosis a la que se está expuesto, y por otra parte, también el tiempo de exposición. Mm, y esto, bueno, también hay que determinarlo, si a lo mejor fue una sola exposición en algún momento, o si la exposición fue durante qué periodo de la vida si es de humanos de la persona, estuvo en contacto con esa sustancia, y bueno, relacionarlo con los efectos. Aquí les pongo esta imagen de alimentos porque, bueno, es parte también de la toxicología ambiental. Luego estamos expuestos a sustancias, no solamente que están en el aire o en el agua, también en los alimentos, algunas de ellas procesadas, que contienen sustancias adicionadas intencionalmente, por ejemplo, aditivos o sustancias que llegan a los alimentos de manera accidental, algún contaminante, plaguicidas que persisten en los alimentos y que se sabe que producen ciertos efectos, se sabe de su característica de peligrosidad. Aquí, en este caso, es necesario establecer como las reglas de cuánto se puede consumir durante toda la vida sin que esto haga daño. Entonces, en los alimentos, pues sí es muy importante los aditivos. Hay algunos aditivos que tienen efectos acumulativos y que a lo mejor no nos damos cuenta, pero lo estamos consumiendo
más allá de los límites porque consumimos muchos a lo mejor hasta de diferentes alimentos que contienen el mismo aditivo y que puede ocasionar esto una acumulación dentro del organismo. Bueno, aquí nada más les ponía este ejemplo. Esto de la exposición lo vamos a retomar más adelante, hablando de tipos de exposición aguda, subcrónica y crónica. Cuando hablamos de una exposición aguda es una sola administración o muy poquitas administraciones, pero en alta concentración, muy alta concentración, para observar los efectos de manera inmediata. Hablamos de una intoxicación aguda. Entonces vamos a observar los efectos, ya sea de cualquier tipo, ya sea que queramos ver comportamiento o queramos ver mm, efectos en algún órgano, en algún tejido, efectos neurológicos o incluso de letalidad. En ese caso, si son necesariamente estudios en animales, cuando se hace la intoxicación intencional aguda, se exponen, entonces aquí sería la doble, a alta dosis en una sola toma. Mucho del estudio toxicométrico es como más fácil entenderlo cuando se hace esta toxicidad aguda. Ya cuando la toxicidad es subcrónica y crónica, la subcrónica se administra, son varias administraciones, también suelen ser concentraciones bajas de exposición y aquí se observa acumulación. Por ejemplo, aquí se administra una vez, pero es una alta dosis y se quiere saber qué efecto produce. Aquí puede ser administrarla durante un mes, todos los días durante un mes. A baja concentración, a lo mejor no vamos a observar modificaciones tan drásticas como una intoxicación aguda, porque son cantidades mucho más pequeñas. Pero aquí lo que queremos ver es qué efectos se producen por acumulación, por bioacumulación en el organismo. Se va a estar dando de manera recurrente, entonces el organismo lo va probablemente a bioacumular y eso ocasiona una intoxicación el- que puede ser también observable durante el estudio, durante la administración o tiempo después, producida por esta bioacumulación. Tiempo después hablaríamos ahí de una intoxicación crónica. De hecho, esto es lo más común que se utiliza la palabra crónico cuando la sustancia se administran o se exponen durante 2/3 de la vida promedio si es un animal de experimentación, pues 2/3 de su vida. Y entonces hablaríamos de una intoxicación crónica. En este caso también las cantidades a las que se está expuesto son muy, muy, muy bajas, de manera que no ponen en riesgo la salud inmediata de los individuos en experimentación, sino los efectos pueden verse también por bioacumulación después de este periodo de exposición. Algunas veces los animales pues se exponen de manera aguda, subcrónica o crónica y los efectos se observan a largo plazo, tiempo después, que es las observaciones para carcinogénesis en especial. No sé, hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, comentario? Todo bien, maestra. ¿Todo bien? Y bueno, vamos a entrar ya concretamente a lo que es la evaluación dosis-efecto toxicológico. Esto es lo que estudia la toxicometría, de hecho así se llama la unidad toxicometría. Es una rama de la toxicología que estudia la relación entre la dosis de exposición y la magnitud del efecto toxicológico. Entonces aquí podemos tener
efectos de diferente magnitud. Por ejemplo, un pequeño daño en riñones, más daño, ahí puede ser algo gradual. Alguna sustancia que provoque dolor, pues también podemos tener una diferente magnitud en ese efecto. Para establecer esta magnitud del efecto, pues hay dos maneras, que sí sería establecer la relación entre la dosis y la magnitud del efecto. Ahorita les mencioné algunos efectos diferentes, hablé de dolor y el otro de daño al riñón. Pero tenemos básicamente dos tipos de efectos. De hecho, cuando definíamos lo que es el efecto toxicológico, es la manifestación observable y o medible como consecuencia de una acción toxicológica, de una acción de una sustancia sobre algún órgano, tejido, algunos órganos, tejidos, sistemas, aparatos. Y eso va en relación a la dosis. Entonces tenemos efectos observables y efectos medibles. Los observables, pues son simplemente los que hay manifestación o no. Se los voy a explicar y ahorita a ver si me pueden dar algún ejemplo. Estos serían los efectos observables. También aquí lo comentaba, los observables son cualitativos o cuantales y los medibles son cuantitativos o cuantales. Los efectos observables o cuantales siguen la ley de todo o nada. Es decir, en el grupo de estudio se manifiestan o no se manifiesta el efecto toxicológico. No sé si a ver si me están siguiendo, ¿cuál podría ser un efecto observable que se manifieste o no? Se da la exposición a la sustancia del individuo y entonces se va a observar un efecto que entra en esta categoría de los cuantales. ¿Se les ocurre algún efecto Por con estas ejemplo, la características? aparición de ronchitas, maestra. La aparición de ronchitas podría ser, ahí sigue la ley de todo o nada, aparecen o no aparecen. Es una manifestación de sí o no. Muy bien, ese sería uno. Muy bien, ¿algún otro? Por ejemplo, ahorita en lo que les comentaba, una sustancia que produce dolor. Aquí también podría ser, a lo mejor ya hay escalas para medir qué tanto te duele, pero podría ser esto de sigue la ley de todo o nada, ¿produce dolor o no? ¿Se manifiesta o no? Ahí también sería observable. También tal vez el ejemplo ahorita de los cambios en las células de riñón. Se hace un corte histológico después de la exposición y simplemente se compara la morfología de las células renales con de las células renales de un animal o de varios animales de experimentación expuestos y se compara con lo de no expuestos. Entonces, ahí sería también un efecto simplemente observable, cómo se modifica o la descripción de cómo se modifica. Aquí vienen algunos de estos ejemplos. La anestesia, una sustancia que provoque anestesia, sería un efecto observable. No hay como que decir está medio anestesiado. Sí se maneja también esos términos, pero aquí digamos, ¿está anestesiado o no? ¿Le provocó sueño o no? ¿Le provocó dolor o no? ¿Le provocó vómito o no? Más náuseas, salivación,
diarrea, estreñimiento, flacidez muscular, debilidad, muerte. Estos son efectos cuantales, siguen la ley de todo o nada y simplemente la observación es de si se manifiestan o no. Aquí para cuantificar la magnitud del efecto y establecer esta relación con la dosis de ese efecto que lo único que podemos contar es cuántas personas o cuántos individuos manifestaron el efecto o no. Esa es la manera en que se establece la relación. Aquí va a ser una relación de la dosis con el número de individuos que manifiestan o no el efecto toxicológico. Entonces, experimentalmente, lo que se hace es tener varios grupos de estudio. Aquí en este ejemplo, pues se manejaron siete grupos de estudio. Vamos a suponer, cada uno tenía 100 individuos, 100 ratones, pues aquí fueron 700 ratones para hacer este estudio. Son muchos. Al grupo 1 se les dio una dosis de 1 miligramo, digamos. Al grupo 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, así. A cada grupo, vamos a ponerle que sean 10. A cada grupo, por ejemplo, en el grupo 1 había 10 ratones. A esos 10 ratones del grupo 1 se les dio 1 miligramo, una dosis única. Al grupo 2, una dosis única de 10, al grupo 3, una dosis única de 20 y así. A cada grupo se les dio una dosis determinada, a cada miembro de cada grupo. Entonces, como para medir esa magnitud del efecto, lo que se contabiliza es el número de individuos que manifestaron el efecto. Por ejemplo, aquí, así como está, con 1 miligramo, a todos estos no se observó, ninguno tuvieron la manifestación del efecto. Con a otra dosis ya hubo 5, a 20 ya fueron 50, en porcentaje, 0, 5%, 50%, y va aumentando, ¿ven? Va aumentando de manera proporcional, directamente proporcional, conforme aumenta la concentración de la dosis de exposición. Y así tenemos 40 a 40 miligramos, 90% de la población. A 50 miligramos ya tenemos al 100%, y hasta ahí este va a ser el máximo de magnitud del efecto toxicológico cuantal, el 100%, porque ya aunque se siga administrando una mayor cantidad, si estamos observando si produce el sueño, pues aquí vemos que con 50 miligramos ya el 100% de los individuos analizados manifestaron sueño, por ejemplo, por ponerle algún. Entonces, en este estudio de dosis-efecto cuantal, el estudio se hace en grupos de individuos. A cada grupo se le administra una dosis única a todos los integrantes de cada uno de los grupos y se cuantifica el número de individuos que manifiestan el efecto toxicológico. A ver, no sé si quedó claro, muchachos. Sí, maestra, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo se define o en qué se basa el número de individuos de cada grupo? ¿En, no sé, el tamaño o la especie con lo que se está trabajando? Sí, es ¿Cómo? pues hay varios factores que hay que considerar. El espacio en donde se va a trabajar, en la disponibilidad de la especie. Por ejemplo, se obtienen mejores resultados o más confiables, los resultados son más confiables entre mayor sea el número del grupo de estudio. General, así como bioestadísticamente, siempre dicen a uno hay pues como mínimo 10,
para que sea algo representativo, porque si no hay muchos, y bueno, más trabajando con especies biológicas, hay con muchas variaciones de un individuo a otro, y entre más evolutivamente esté más complejo el organismo, hay como más variaciones. Entonces, lo recomendable para tener un análisis estadístico confiable es tener más de 10 individuos por grupo, pero pues no siempre se puede, no siempre se puede. Depende de la especie. Para algunos animales es muy complicado sí, manejar grupos de 10 puercos, mm, o tener 5 o 6 grupos de 10 puercos o más, o 20 puercos. eh, sí resulta ya mucho trabajo, y eso también es un factor que limita. He visto estudios en los que utilizan hasta tres individuos, y así como que sí sería como lo mínimo, pero empieza a haber mucha variación entre los resultados. Sí, realmente no son confiables. Como que un número ideal es más de 10, pero sí, pues son diferentes factores. A veces durante el experimento se empiezan a morir, y finalmente no, aunque partiste de 15, se murieron, y por causas ajenas incluso a la exposición, ya no tienes resultados de los 15. Y el experimento no es que, bueno, lo ideal es que pues, se continuara un trabajo ideal con resultados confiables, pues es que se tuvieran las condiciones óptimas para que todos sobrevivieran y que no hubiera ahí algún otro factor ajeno. Usualmente no se descartan esos resultados cuando es así, pero sí es más bien necesario a veces repetirlo, y luego sale más complejo no estar repitiendo. Entonces, como estadísticamente, sí, más de 10, eso sería lo ideal, más de 10. Con algunos, por ejemplo, con peces o con estos rotíferos, es muy fácil tener un gran número de especies y hacer las observaciones rápidas. Ahí se obtienen buenos resultados, o con plantas también se obtienen buenos resultados confiables, reproducibles, sin tanto sesgo. Pero como son especies un poco alejadas de la especie humana, se complica. Con ratones también luego es fácil, o ratas y ratones y cuyos también, teniendo un laboratorio donde esté disponible el espacio, y ahí ya empieza a complicarse, porque hay que darles mantenimiento, tener personal, y empieza a complicarse, y el número ya ideal necesita ajustarse más a las condiciones de laboratorio. Entonces, a veces se tiene que bajar de ese 10 y obtener así los resultados. Nada más el reporte se hace eh, pues aclarando que se hizo con menos de 10. Y ya con uno no, con uno o dos sí, no, necesita ser un grupo. Entonces, sí, por lo menos eh, creo que es válido hasta por lo menos 6, 5 o 6, 5 o 6. Y es mejor pues más de 10. Ujú. Ok, muy bien. Sí, Sí, gracias. sí, de nada. Tal vez por ahí estén ya algunos trabajando con algo de toxicología. No sé si ya empezaron a hacer su tesina, no sé si a alguien le interesó hacer algo de toxicología, que tal vez vayan a hacer algo relacionado con esto. Bueno, ahí luego nos cuentan si tiene relación, y qué tanto se ajusta a lo que se ve en teoría, ya a la hora experimental. A veces conocemos algunas cosas, pero ya a la hora de la experimentación se tiene que ajustar mucho a lo que se tiene, con lo que se cuenta en el laboratorio.
No sé si tengan algún otro comentario, duda. Bueno, este es el otro tipo de efectos, los efectos graduales. En estos se tiende y se cuenta con una escala de medición. Y la magnitud del efecto, pues va a ser la medición directamente de ese parámetro, de ese efecto que es posible medirlo. En este caso sí es posible medirlo. No sé si se les ocurra algún efecto que pudiera medirse, algún efecto toxicológico, tal vez de los que vimos. El cambio en, no sé, la presión arterial. Ajá, ese podría ser, tenemos una escala de medición, se puede medir a partir de la exposición qué tanto varía la presión. Aquí hay otros, bueno, está la presión arterial, la temperatura, aquí también podríamos considerarlo fiebre, pero pues si tenemos una escala de medida, se puede establecer una relación entre la dosis y el cambio en la temperatura, el cambio en en la presión arterial, el cambio en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, bueno, glucosa en sangre, de los efectos de lo que expusieron ahorita, de los que me acuerdo de conteo de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, de plaquetas, cómo puede afectar en eso. Ahí también estaríamos hablando de una escala de medición, si hablamos de un número de plaquetas, cómo van a afectar. Y entonces estaríamos hablando de efectos graduales. Ahí para establecer la relación entre la dosis y el efecto gradual, en un mismo individuo se, se realizan exposiciones crecientes. Bueno, aquí en este ejemplo va de 0, 1, 2, 5, 10, 20 miligramos. Y todas estas exposiciones son en el mismo individuo. ¿Qué le sucede cuando se expuso a 0 y se observa la variación? Aquí en este ejemplo quise poner como la temperatura. Entonces no se expone a nada, pues no hay una variación en la temperatura, pero se expone a 1 miligramo de la sustancia y aumenta 0,3 la temperatura. 2,5, 5, 1, 1 grado, con 10, 3 grados, con 23 grados, y pensando también como que este es el máximo. Lo más que se puede aumentar la temperatura corporal es a lo mejor hasta 41, ¿no? 3 grados. Esa sería la máxima variación. La exposición a esta sustancia es relacionado con la dosis, va incrementando la temperatura en una relación proporcional, directamente proporcional a cómo se incrementa la dosis. Aquí las evaluaciones son en un individuo, la administración de dosis crecientes, el efecto medido va de un mínimo a un máximo y pues se hace la cuantificación de la variación en la escala donde se está midiendo ese efecto toxicológico. Sí, no sé, ¿queda claro aquí esto? Sí. Sí. Por ejemplo, esto, no sé si hacen una práctica, pero este tipo de estudios, dosis-efecto, pueden hacerse en animales, en personas o en órganos aislados.
Por ejemplo, se puede observar qué sucede con la contracción muscular cuando se adiciona tal sustancia. Entonces se aísla el músculo, se coloca en un espacio donde, o en una cámara donde puede estar midiéndose esa tensión muscular y se van adicionando las sustancias. En ese caso se pueden hacer lavados y observar qué sucede con con 1 miligramo, se observa ese cambio en la tensión muscular, en la contracción muscular. Se lava, se le quita la sustancia, ahora se agregan 2 miligramos y se observa ese cambio en la presión, en la contracción muscular. Y así, en cada uno. De esa manera es, bueno, con órganos aislados es fácil establecer esta diferencia en la concentración, porque si luego en sistemas, en otros sistemas ya en animales, a veces esto de dosis crecientes puede ser acumulativo, y entonces hay que esperar como para observar la siguiente, qué ocurre con la siguiente dosis, es esperar a que el organismo lo elimine y entonces observar, hacer las siguientes observaciones para evitar la acumulación. Aquí no se quiere ver en este tipo de estudios qué sucede por acumulación, sino simplemente qué sucede con la exposición a una determinada concentración. Casi esto de lo que estamos hablando ahorita es de una toxicidad aguda. Aquí como ven, a ver, les voy a regresar. Bueno, tenemos una tabla, en este caso de dosis efecto gradual, en donde tenemos una columna de la dosis y una columna del efecto toxicológico, de la magnitud del efecto toxicológico, aquí medido como grados. En este caso también tenemos una tabla donde vienen una columna de la dosis y una columna de la manifestación del efecto toxicológico, en este caso porcentaje de individuos cuando es el efecto cuantal, pero tenemos esta relación dosis-efecto, dosis-efecto. Y entonces lo que se hace en toxicometría con esos datos de relación dosis-efecto, se elaboran estas gráficas que se conocen así como curva dosis-efecto o curva dosis-respuesta. Se utiliza más respuesta cuando es como en una población y efecto cuando es en un individuo. Pero en el eje de las X va los valores de dosis evaluados y en el eje de las Y la magnitud del efecto medido. Esta curva dosis-efecto idealmente tiene esta forma, como una S, idealmente. En la práctica a veces sale un poco deforme y luego hay que hacer como ajustes de la dosis. Por ejemplo, si se evalúan 0.1, 1, 10, 100, dosis muy separadas, se puede usar aquí una escala logarítmica en la dosis y eso soluciona un poco el problema esto de la curva. Y en el efecto, pues sería, si es un efecto cuantal, pues sería aquí el porcentaje de individuos. Si es un efecto gradual, el cambio, lo que va en el eje del efecto toxicológico, sería el cambio provocado por la exposición en un efecto determinado. Entonces tiene esta forma. En ambas curvas se llega a un efecto máximo. Por ejemplo, lo máximo que puede ocurrir es que el 100% manifieste en el efecto toxicológico. Entonces, aquí, aunque se incremente la dosis, esto no va a aumentar y simplemente va a hacerse como una asíntota del eje de las X. Ahí tendríamos el efecto máximo. Vamos a tener, a lo mejor, podemos graficar algunas dosis donde no hay efecto y vean, aquí está pegadito al eje de la X, que no está viendo ni un 1, ni medio.
está pegadito, es 0 todo y ya luego empieza a subir y ya se hace como una S. Aquí en esta curva dosis-efecto hay un segmento lineal en la que sí se puede predecir, es como una línea recta, aquí se comporta como una línea recta, sacando la ecuación de esta línea recta. De hecho, en algunos artículos viene solamente dibujada esta parte, la parte lineal, segmento lineal, como puras líneas. Y es que es solamente en esta parte donde se puede como predecir qué va a suceder a concentraciones que no son evaluadas. Y podemos evaluar, generalmente se hacen se evalúan 5, 6 dosis diferentes. 6 es un buen número de dosis diferentes. Entonces tenemos 6 puntos y con eso se va a elaborar la curva. Pero queremos saber qué sucede entre 2 puntos. Para no hacer el experimento de qué sucede entre esos 2 puntos, pues en este segmento lineal se puede predecir qué sucedería si se expusiera a ese individuo, ese grupo de individuos, a esa concentración, porque se está comportando aquí como una línea recta, donde es predecible qué va a suceder. Sí, aquí en esta línea recta, o en ese segmento lineal de la curva dosis-efecto, si lo partimos a la mitad en el punto medio y nos vamos al eje de las X, a ese punto de dosis se le va a llamar dosis toxicológica 50, que falta una T, dosis toxicológica 50. Y pues acá, dependiendo de si el efecto es cuantal o gradual, si es cuantal, pues va a representar la dosis con la que el 50% de la población manifiesta el efecto toxicológico. Este punto va a ser la mitad del efecto máximo. Cuando se toma este punto medio, es el 50% del efecto, en ese caso, el 50% de la población manifiesta el efecto. Y cuando es gradual, pues representa esa dosis tóxica 50, representa la dosis con la que se presenta la mitad del efecto toxicológico máximo. A ver si me explico. Por ejemplo, una sustancia, decían, un efecto cuantal produce ronchitas. Ese es un efecto cuantal. Una sustancia a la que se está expuesto va a producir ronchitas, pero ¿cómo se establece la dosis? Pues a las personas bueno, en este caso podría ser a las personas de cada grupo se les expone a cierta cantidad y se establece con cuántas de esas personas manifiestan ese efecto de ronchitas. Entonces, la dosis tóxica 50 es la dosis con la que el 50% de la población manifiesta estas ronchitas. Es porque es cuantal. Cuando es gradual, el significado es diferente. Hablábamos de temperatura. Va a ser la dosis con la que se aumenta en 1.5 grados la temperatura, pensando que lo máximo que se puede aumentar son 3 grados. Este punto va a ser esa dosis con la que se presenta la mitad del efecto toxicológico máximo. Si el máximo era 3 grados, para la temperatura, la dosis tóxica 50 va a ser la dosis con la que se obtenga un 1.5 grados de aumento de la temperatura. Este valor de dosis toxicológica 50 es muy utilizado para hacer ciertas comparaciones y luego sacar otros parámetros. No sé si queda claro lo que es dosis. Lo que son las curvas dosis-efecto.
y lo que es la dosis toxicológica 50. Yo nada más para aclarar. Sí. Entonces, ese término de dosis toxicológica 50 se aplica tanto para el efecto cuantal como el efecto gradual. Sí, Ok. Entonces significa diferente cosa dependiendo del tipo de efecto. ajá, Ok, que serían gracias. estas dos definiciones, sí. Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Algún otro punto a aclarar? Por ejemplo, letalidad es un efecto cuantal. Aquí no tenemos una escala de medición, simplemente la exposición a la sustancia produce letalidad o no, mata a los individuos o no. Estos estudios sí, pues necesariamente son, a menos que sean accidentales en humanos, estos estudios son así de manera sistemática, pues en animales de experimentación, también se hacen en bacterias y en otros organismos, en plantas. Pero sí, los estudios toxicológicos pues suelen hacerse en animales, diferentes especies animales. Entonces, aquí va a ser una curva de dosis-efecto cuantal. Se va a exponer a cada grupo a concentraciones diferentes de la sustancia y se va a observar, en este caso, el efecto a observar es cuántos mueren. La magnitud del efecto va a ser esa medición, cuántos sí manifestaron el efecto con respecto a los que no murieron. Igual aquí, como ven, como está la curva, a dosis muy bajas no hay manifestación de letalidad, pero empieza a haber una dosis en la que ya a lo mejor aquí es 1 y así se va incrementando. Entonces toma esta forma la curva a medida que se tienen más valores de dosis y observaciones del efecto y se elabora esta curva dosis-efecto. Aquí igual podemos partir el segmento lineal en su punto medio y ese va a representar la dosis. Aquí en este caso no le llamamos dosis tóxica, como ya es de letalidad, le llamamos dosis letal media. Y como es, aquí solo hay una definición, porque es cuantal. La DL50 o dosis letal media es la dosis con la que el 50% de la población muere. El 50% de la población analizada muere. Esa es la dosis letal media, se conoce como o dosis letal 50 o dosis letal media. Y se representa así, DL50. Hay otros valores que luego también son importantes y que podríamos deducir qué significan. DL100, DL50, DL1, DT100, DT50 y DT1. Sí podemos deducir qué significa cada una de estas representaciones. Les pregunto. Sí, Sí, muy bien. Y se hace la distinción, no tenemos lo que corresponde a letalidad, que muere el 1, el 50 o el 100%, y la dosis tóxica, este valor de 50 es muy utilizado, pero también puede ser utilizado el 1 o el 100, si hablamos de cuantal el 1, el 100%, o de gradual. Eh, Igual sería aquí donde se obtiene o donde comienza a ver el efecto y donde se obtiene el efecto máximo. Ese sería el de T100. Esta es una tabla que viene por ahí en un libro que les dejé de, Valle, de Pedro Valle. Es eh, la comparación de algunos valores de dosis letal media, de miligramos por kilogramo.
toxicidad aguda de algunas sustancias representativas. El coletílico, cloruro de sodio, y son diferentes sustancias a las que se puede estar expuesto. Y este estudio, no dicen qué animales, pero son animales de experimentación. Estos valores de acá, entonces la dosis letal media representa la dosis con la que el 50% de los animales en experimentación murieron. Ya estoy ahí, me sacó del grupo, de la reunión. También me comentaban aquí, es que cuando estoy en la presentación no veo el chat, no lo puedo ver, de un compañero que tiene problemas para entrar. No sé si ya pudo entrar y si es un problema que podamos solucionar o es cosa también de su señal. De Alejandro Carrasco, que tenía problemas, tal vez también lo sacó. Bueno, muchachos, ¿sí siguen ahí? Sí, maestra. Sí, aquí seguimos. Ah, muy bien. Sí, yo fui la que me fui tantito, pero ya. A ver, déjenme otra vez les comparto la presentación. Y les comentaba de esta tabla donde se hace una comparación. Creo que ya por ahí la habíamos visto. Donde se ha calculado la dosis letal media de diferentes sustancias. Y hay valores desde 10.000 miligramos por kilogramo de peso del animal de experimentación hasta este de 0.00001 miligramos por kilogramo de peso. Aquí pues hace esta comparación y esto, conociendo esta dosis, pues se tiene una idea de cuál sustancia es más tóxica. La toxicidad de las sustancias va en relación, muy en relación con este valor de dosis letal media. Ese punto, por eso ese punto es lo que más se utiliza en la comparación y es el valor que más se reporta, más que el DL100. A veces el DL100 o el DL1 se utiliza más bien para con otros fines, y el DL50 es el más utilizado. Aquí en esta tabla vienen estos diferentes sustancias. Por ejemplo, la toxina botulínica con esta cantidad de miligramos, 0.00001 miligramos, produce la muerte en el 50% de la población. Entonces es una cantidad muy, 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 muy pequeña. Y bueno, comparada con el alcohol, son muchísimas veces, no quiero calcular ni cuántas, pero son muchas veces más tóxica la toxina botulínica que el alcohol etílico. Y hay algunos intermedios, cada una de las sustancias tiene un valor de dosis letal media. Aquí también, en esta tabla no se menciona exactamente
cuál es el animal de experimentación, pero sí se pueden tener diferentes valores dependiendo de la especie en la que se haya hecho el análisis. Pero esto pues da una idea a lo mejor se hizo en ratones, pero esto a lo mejor no es exactamente el mismo valor para humanos, pero sí da una idea de la toxicidad, del grado de toxicidad de las sustancias. Bueno, aquí también se están utilizando estos valores, también es una tabla sacada de ahí del mismo libro. Utilizan esos valores de dosis letal media para hacer como una clasificación de la toxicidad y no tampoco dice de qué, pero supongo que son como plaguicidas, que es luego lo que extremadamente tóxico de alguna sustancia, se puede clasificar en extremadamente tóxica dependiendo del valor de dosis letal media. Miren aquí, es más, aquí se ve eso, lo que les comentaba, que estos valores pueden variar dependiendo de la especie. Tenemos en ratas de menos de 1 y acá es menos de 5. Puede variar altamente tóxico, moderadamente tóxico, prácticamente no tóxico, relativamente inocuo, porque la dosis letal media tiene un valor muy alto, o se requiere grandes cantidades que es difícil alcanzar esa concentración o esa dosis para alcanzar la letalidad. A veces hablamos de dosis cuando se da una administración, eh, sobre todo por vía parenteral o inyectable, o por vía tópica una cantidad conocida, una dosis, o bueno, por vía oral. Ahí hablamos más de dosis. A veces hablamos de concentración cuando esta cantidad está como en el ambiente. Por ejemplo, en los experimentos que se hacen en peces, se utiliza más el término de concentración, CL50, una concentración en el medio de exposición, porque ahí la exposición de los peces o de los rotíferos es en un medio líquido y entonces ahí el medio donde se da la exposición se prepara con una determinada cantidad de la sustancia tóxica, pero representa lo mismo, sería la cantidad a la que se está expuesto que produce el 50% de la muerte o que muere el 50% de la población. Aquí en este ejemplo es inhalación de vapor. También en ese caso, cuando es de inhalación, porque es algo más ambiental, no es una dosis que se dé medida así, una cucharada que tiene 50 miligramos. No, aquí es como que fuera más ambiental, también cuando es el vapor, está mezclado con otros gases, ahí el tóxico está mezclado con otros gases, y entonces se habla de concentración. Por eso aquí lo expresan como CL50. Estos valores pues dan una idea de qué tan tóxico es para los humanos y a partir de estos valores se calcula aproximadamente cuánto es la toxicidad en humanos. También a veces se hace el cálculo de concentración letal media o concentración o dosis letal media. También a veces esos valores también se tienen conocidos en humanos, a veces más por exposición accidental, en la que pues ahí sí se tendría que tener el conocimiento exactamente de a cuánto se estuvo expuesto. Y también ahí, por ejemplo, si es ambiental, a lo mejor cuánta agua se está consumiendo, la concentración de la sustancia en el agua, también, aunque haya ingresado por vía oral, también ahí se habla de concentración letal media.
Entonces, bueno, algunas consideraciones para determinar la relación entre dosis-efecto. Se le selecciona, se va a observar un efecto, cuál es el efecto que se desea cuantificar, la magnitud que se desea medir. Si el efecto es gradual y cuantal, pues se tiene que diseñar el experimento de diferente manera para poder hacer las observaciones de manera correcta. El sistema biológico sobre el que se va a realizar la evaluación, y bueno, hablo de sistema biológico porque les comentaba algunas veces, es sobre órganos, tejidos, células aisladas, y ahí se puede hacer la exposición. Ahí también, por ejemplo, podríamos ver la exposición ya se tienen cultivos celulares de diferentes partes de humano y podrían exponerse a, a diferentes concentraciones de alguna sustancia. Ahí también a lo mejor podríamos observar cuántas células sobrevivieron al tratamiento y ahí hablaríamos de concentración letal media. Ahí la población, este sistema biológico serían las células y que se pueden contabilizar cuántas murieron y cuántas no. Este experimento, por ejemplo, también en bacterias o en algunos microorganismos, la exposición del sistema biológico, cuántos microorganismos sobrevivieron a la exposición de esa sustancia. Por eso hablo de sistema biológico. Órganos aislados, células aisladas, microorganismos, ya a lo mejor organismos un poco más grandes, los organismos acuáticos, peces, o las ratas, ya los mamíferos, las ratas, ratones, los cuyos, cobayos, o más grandes, hacer estos análisis de toxicológicos en otros animales, cerdos, simios. Entonces es importante, dependiendo de lo que se vaya a observar y de la disponibilidad, seleccionar adecuadamente el sistema biológico, la duración del experimento, durante cuánto tiempo se va a observar estos efectos y establecer qué dosis se van a evaluar. A veces ya se tiene como un conocimiento previo de más o menos cuál es la toxicidad, pero en algunas sustancias nuevas en las que no se conoce nada, las evaluaciones se hacen, por eso se utilizan logarítmicas, escala logarítmica, porque se utilizan dosis de 0.001, 0.01, 0.11, 10, así como de 10 en 10 veces entre cada una y una dosis. Entonces, con eso se obtiene un rango muy amplio de dosificación a evaluar. También, dependiendo, a veces es como aritmético. Por ejemplo, se puede evaluar una concentración de 1, 2, 3, 4, 5. Casi eso no se ocupa mucho. La otra ese sería aritmético, la otra es que geométrico. 1, 2, el doble. 1, 2, 4, 8, 16, así. Y con eso se obtiene un poco, o el rango de dosis evaluadas es un poco más amplio y se puede conocer qué sucede a dosis más amplias, sí, entre un rango más amplio. Y bueno, la otra, la vía de exposición. Y no es lo mismo, incluso los valores de dosis letal media que se conocen son diferentes si la vía de exposición es por vía oral, por vía digestiva, por vía de inhalación, por vía cutánea, o si es inyectable de plano, pues todo eso también es importante, la vía de exposición. Y hay que considerar todo en el diseño experimental, se tiene que considerar todo eso, con qué sistema biológico se va a trabajar, las dosis a las que se va a exponer y los efectos que se van a observar después de esa exposición. No sé si hasta aquí va quedando claro, muchachos. ¿Algún comentario?
No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, Sí, todo bien. todo bien. Les vamos a dejarle por hoy hasta aquí y ya la siguiente semana continuamos con este tema. Les voy a dejar esta presentación hasta aquí, es la presentación parcial, pero se las voy a dejar hasta aquí para que puedan revisarla y ya de todos modos ya después continuamos. Bien, muchachos, pues si no hay ningún comentario o duda, así le hacemos y nos vemos el próximo miércoles. Sí, gracias. Gracias, maestra. Gracias a ustedes, muchachos, que estén bien, que tengan bonita tarde. Gracias. Hasta luego. ¿En qué libro dijo que venía más información sobre... Sobre esto, ahorita veo si sí se los dejé, pero es Pedro Valle, Toxicología. Creo que lo dejé en la página principal, si no, ahorita se los dejo. Es un libro de toxicología, es más, esa es toxicología de alimentos, pero viene esta parte muy bien. Se los voy a dejar ahí para que revisen esto también en el libro. Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Bonita Bueno, sí, igualmente, bonita tarde. Hasta luego, nos vemos. Que estén bien.